¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo espero que se encuentren muy bien y de lo mejor. Los amigos de Phones de Guatemala me enviaron el Redmi Note 15 Pro 5G. Aquí tengo dos colores. Vamos a conocerlo de una vez y aquí justamente en la caja tengo otro color para que así tú decidas con anticipación cuál es tu color favorito. Desde ya, házmelo saber en la zona de los comentarios. Vamos a desempaquetarlo de una vez para que tú veas qué viene dentro de la caja, cosas que nos emocionan. Trae herramienta para sacarle la bandeja SIM, también incluyendo un case protector donde también vienen manuales de información. Es negro mate, aquí tiene una textura que le da un agarre bastante fuerte. Luego aquí está nuestro dispositivo. Nos incluye batería de 6580 mAh con protección Corning Gorilla Glass Big 2 en pantalla. Resistencia IP66 y IP68, es decir, puedes sumergirlo por 1.5 metros de profundidad, solo agua dulce. Luego también tenemos aquí una cámara, pues es nueva, de 200 megapíxeles, que para tomar fotos y videos ultra claras van a ser geniales. Y con el procesador MediaTek Dimensity 7400 Ultra. Vamos a ver qué tal le va a ir en su resultado. 6.83 pulgadas nos ofrece esta pantalla, que es AMOLED de 1.5K en cuanto a resolución, que viene en la caja. 45 watts de carga rápida y también cable USB tipo C. En algunas regiones no va a venir con cargador, así que absténgase. Culpa mía no es. Luego aquí también tenemos el tercer color, que es un negro mate y no se ensucia al momento de estarlo tocando. Luego también tenemos este que es gris, o le pueden decir titanium. Sinceramente este es el color que más me gusta porque es un color muy llamativo, como que si fuera el estilo de mármol, ¿sí? Me encanta esa textura que está ahí. También tenemos un excelente peso, y es que a pesar de tener 6580 miliamperios, su peso es de tan solo 210 gramos, más o menos 7.41 onzas, y el grosor es de 8 milímetros. Y el modo de cámara no sobresale tanto, sinceramente, del dispositivo. Eso nos da un plus a favor. Luego también tenemos aquí, por supuesto, el primer altavoz y la bandeja SIM. La vamos a conocer, gente. También tenemos el primer micrófono por acá. Tenemos la botonera subir, bajar volumen por acá. Una excelente ubicación. Abajo está el power. Aquí también tenemos otro altavoz que no tiene aquí, por supuesto, la posibilidad de ponerle unos audífonos, no trae jack. También tenemos aquí doble micrófono, mientras que este es un sensor infrarrojo para cambiar la TV. Luego aquí también tenemos nada, y justamente vamos conociendo ahora de una vez cómo es su bandeja SIM. Tenemos la posibilidad de poderle meter doble SIM a la vez y no tiene soporte de micro SD, pero eso sí, también si nos vamos al apartado de ajustes, también tenemos eSIM electrónica. Eso nos da un punto a favor para poderle meter hasta triple SIM. Eso nos gusta también. Como sabemos que todo el tiempo estamos viendo su pantalla, tenemos tecnología aquí AMOLED de 6.83 pulgadas, es esta pantalla. Tenemos también Corning Gorilla Glass Big 2 y bueno, va a ser protegida perfectamente, tampoco abuses y dejes caer el dispositivo, una piedra. Tenemos aquí biseles nulos en la parte de arriba, también en la parte de abajo, en los laterales se ve bastante bien con unos buenos ángulos de visión, y también nos alcanza una tasa de refresco de hasta 120 Hz para tener un excelente scrolling, y también tenemos un brillo máximo de hasta 3200 nits. Y si nos vamos a apartado de poder ver, por ejemplo, un video, un contenido, nos vamos a asesorar que tenemos el soporte de HDR10 Plus en este teléfono y nos llega hasta resolución en 4K para tener así la oportunidad de ver películas, series, novelas o cualquier tipo de cosas que tú quieras ver. La verdad que se ve bastante bien, pero ¿qué te parece si vamos con una prueba de sonido y así estás viendo cómo es su pantalla y al mismo tiempo pues viendo qué tal se comporta en cuanto a sus altavoces? Si te diste cuenta, tiene hasta 400% más de volumen. Sí que está fuerte, gente, lo suficiente para escuchar música, videos o películas o videojuegos. También te quiero comentar que tenemos huella digital bajo en pantalla
y funciona bastante bien. También tenemos desbloqueo facial y funciona perfectamente, no hay trabas ni de nada. Y si nos vamos a hablar ahora del apartado en su software, tenemos aquí pues Android 15 a bordo, que a la vuelta de la esquina está Android 16 con ofrecimiento por parte de la marca HyperOS 3.0. Por ahora viene con 2.0. Esperemos que venga con ese tipo de actualizaciones. También tenemos en más conectividad, tenemos NFC para realizar nuestros pagos con Google Pay, emitir esta pantalla mediante una Smart TV, siempre y cuando estén conectados a la misma red Wi-Fi. También tenemos aquí, por supuesto, para poder tener el Chromebook, QuickShare y Android Auto, y cosas que nos deleitan en bloqueo. Tenemos también levantar este dispositivo para poder activar la pantalla, tocarlo 2 veces para activar o desactivar la pantalla, y también dice que tenemos modo bolsillo. Vamos a ver si tenemos el soporte. Trae Always on Display porque es una pantalla súper, bueno, es AMOLED. Y también tenemos en aplicaciones el soporte de tener doble Facebook, doble Instagram, doble WhatsApp, la que tú quieras. También tenemos aquí un bloqueo de aplicaciones, siendo esta pues la del banco, así le pones un bloqueo bastante fuerte. Sí trae aplicaciones basura por todos lados, gente. Es un software no limpio. Luego también tenemos aquí limpiador de altavoz, sí, porque de alguna manera lo vas a mojar y hay que hacerlo, pero tampoco abuses porque solo soporta a 1.5 metros de profundidad, aunque la marca diga que puede llegar hasta 2 metros, pero a veces no vamos a tener un metro ahí para poder medir los 2 metros y a veces se nos olvida. Solo sumérgelo, toma fotos y ya, listo, porque luego me dices, yo no fui. Entonces aquí tenemos la oportunidad de limpiar el altavoz y luego también tenemos, es decir, no solo el agua, sino que el polvo también lo puede limpiar. Tenemos también extensión de memoria. De por sí este trae 8 GB de RAM y 256 GB, pero también existe otras versiones más potentes, pero este nos llega hasta 16 más siendo esta virtual. Tenemos también segundo espacio para poder ponerle un bloqueo de teléfono, es decir, como que si tuviéramos 2 teléfonos aquí en uno solo. Esto solo tú lo sabes, nadie más. Es como doble espacio. Y también tenemos aquí, por supuesto, modo OTG para poderle conectar un mouse, un teclado, y también para conectarle memorias, doble usuario también, uno para el trabajo, uno para el hogar, ventanas flotantes, y también tenemos aquí, por supuesto, el Circle Search para poder identificar objetos. Tenemos subtitulado instantáneo, no tiene inteligencia artificial ahí como algunos dicen. Tenemos también el soporte de una pequeña mini ventana y también pues el soporte de tener dobles aplicaciones ejecutándose al mismo tiempo. Incluso aquí podemos decirle que pues podamos minimizar sus aplicaciones. Eso está bien, gente. Y nos vamos al apartado de el procesador. Tenemos aquí un Dimensity. Ese es el Dimensity 7400 Ultra. Y también tenemos la Mali G615MC2. ¿Cómo se va a portar este dispositivo? Vamos a subirle volumen porque vamos a iniciar con el Game Turbo. Uy, qué bonito. Aquí tenemos varias cosas que no me gustan, que yo no se las he instalado, excepto Call of Duty. Empezamos a jugar. Mira pues, aquí tenemos un Game Turbo, el normalito, ¿sí? Donde podemos mejorar los efectos visuales, aumentar la red. Podemos ponerlo en modo Wheel Boost, que va a aumentar supuestamente los FPS. Esto lo vamos a ver en tiempo real más adelante con un test de rendimiento. Modificador de voz, donde tenemos niña, mujer, caricatura, entre otros. Y para que te des una idea cómo va a ir en el Call of Duty Mobile, por eso suscríbete, vamos a hacerle un test de rendimiento más adelante, donde probaremos el rendimiento en batería, cuánto tarda y también el calentamiento. A 90 frames por segundo va en multijugador y batalla royal también a 90, cosas que nos gusta. Y ahora vamos a probar cómo es que funciona. Decía que tenía modo bolsillo. Y, ay, madre mía. No tiene sensor de proximidad físicamente, solo funciona mediante software levantando el dispositivo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé, gente, ¿por qué hace eso? Ahora, ¿qué te parece si vamos con las cámaras? Conozcámoslas de una vez. Tenemos cámara principal de 200 megapíxeles con tecnología OIS, con autoenfoque automático PDAF, y la tecnología OIS, este estabilizador de imagen, es justamente este sensor. Y este otro sensor es de tan solo 8 megapíxeles, 120 grados para modo ultra angular, un flash LED, un solo tono,
y esto justamente es más que adorno porque no es una tercer cámara. Mientras que la cámara selfie es de 20 megapíxeles. ¿Qué tenemos en su software de sus cámaras? Lo que nos gusta, tomar fotos grandes en Ultra HD, siendo esta de 200 megapíxeles. En grabación de video nos alcanza en 4K a 30 frames por segundo y también a 1080 a 30 y a 60 frames por segundo. Podemos tomar videos en modo ultra angular, al por 1, al por 2, al por 4 y digital hasta 6, mientras que en cámara selfie nos graba a 1080 nomás a 60 frames por segundo, 720, pero esto es HD, y teleprompter también está disponible. En fotografía tenemos modo normalito, modo ultra angular, también tenemos aquí fotos en modo disparo dinámico, dice. También tenemos fotos en movimiento y también tenemos aquí modo ultra angular, al por 1, al por 2, al por 4 y siendo este digital hasta 30. Modo retrato, siempre checa que esté activo el HD para que tus fotos sean bonitas en modo retrato. Y también cámara selfie, modo retrato, ya vamos a ver cómo es el resultado, que está bien. Tiene disponible también el HD. Aquí en Pro tenemos 12.5 megapíxeles y fotografía de 200 megapíxeles, también JPG y en modo RAW. Y aquí podemos modificar intervalo ISO, balance en blanco. Si deslizamos hacia arriba nos encontramos con documentos, cámara lenta, timelapse y panorámica. No hay más opciones. Aquí tomé algunas fotografías. Esta es la primera. Y mira, se ve bastante bien, gente. Con un color bastante decente, con autoenfoque bastante bien, con un fondo borroso bastante práctico. Esta es una segunda fotografía. Aquí ya lo acerqué un poco más. El modo de cámara se ve bastante bien. El fondo borroso se captura perfectamente. Y luego esta es una fotografía como de lado teniendo el mismo dispositivo y lo hace bastante bien. Esta es otra fotografía incluyendo pues aquí donde tenemos en primer plano mi dedo incluso, pero lo hace con excelente color. Aquí estamos tomando otra fotografía pues a la pantalla del dispositivo, creo que está bastante bien. Y esta es la cámara selfie y funciona muy bien en cuanto a fotografía modo normal y modo retrato también. Si notamos que tenemos un buen recorte incluso en el dispositivo, lo estás viendo por acá, mira, está bien, gente. Creo que hay un trabajo bastante esforzado aparte de este dispositivo. Y en cámara normal, o más bien en modo retrato, sí que funciona muy bien aquí, así. Aunque le hace falta un poco de iluminación para sacar buen resultado. Aquí foto normal, que está bastante bien. Al ser el dispositivo en la mano, tenemos una caja bastante roja. Sí, está bien, gente. El resultado está potente. Luego, el modo retrato también, el recorte lo hizo muy bien en la caja. Lo puedes ver por acá. Hay un recorte bastante trabajado. En el cabello también está bastante bien. Bueno, creo que el resultado ha sido satisfactorio. Luego una foto alzando los dedos, creo que también está bien trabajado. Y esta es una foto normal. Y luego tomé otra fotografía al mismo dispositivo donde hizo un excelente trabajo. Y para hablarte acerca de la grabación de video con su cámara principal, tenemos ahí un autoenfoque bastante normalito porque sentí que el autoenfoque no trabajaba muy bien. Como que se tardaba un poquito, gente, lo estás viendo ahí en tiempo real. Mira, no son bromas, gente. Y es que la grabación es en 4K a 30 frames por segundo. Lo probé también a 1080 y el mismo resultado daba. ¿Cómo se le costaba realmente para autoenfocar? Ese autoenfoque PDF le hace falta por pulir. Creo que con una futura actualización se le soluciona, porque sus hermanos no tienen este problema hasta ahora. Mientras que hablamos también de su grabación de cámara selfie, también funciona de la mejor manera. Creo que aquí hay un trabajo bastante fuerte, así como mi brazo. Mire, la caja se ve bastante bien, con un color bastante aceptable. Incluso agarré el dispositivo y dije, ¿qué tal? No, pues está bien. A 1080, 60 frames por segundo, está perfecto para este tipo de grabaciones para nuestras redes sociales. Creo que ahí hizo un trabajo bastante bueno Redmi Note 15 Pro 5G. Entonces, ¿qué tal? ¿Lo has visto? ¿Merece la pena comprarte uno de estos? Cualquiera de estos colores, dímelo en los comentarios. Trae de todo, sinceramente. ¿Será que ha hecho un retroceso la serie Redmi con la generación anterior? ¿O crees tú que está bien? ¿O sigue manteniendo lo mismo de siempre? No sé, dímelo tú en los comentarios. Nos vamos viendo un test de rendimiento para poner a prueba el procesador y también un review final donde saldremos a tomar fotos y videos para ver qué tal es el resultado, ya con fotos normales de día y de noche. Así que suscríbete porque nos vamos a seguir viendo. ¡Cuídate!